Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Gálatas capítulo 5, versículo 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda, eso quiere decir fermenta, toda la masa. El apóstol Pablo aquí habla a los Gálatas, es una carta que lleva un tono de reprensión, de llamada de atención a los Gálatas, porque habían pasado o estaban sucediendo algunas cosas muy específicas para ellos. Ellos habían sido las iglesias que habían sido levantadas o ganadas para Cristo por medio del apóstol Pablo y su ministerio en Asia Menor. Ahí estaba la región de Galacia. La mayoría de ellos era de origen gentil. Entonces Pablo les fue a predicar el Evangelio de la Gracia, donde el Evangelio de la Gracia enseña de que no se necesita la ley de Moisés, ni la ley de Dios, ni cumplir mandamientos basados en ordenanzas y guardando días, y todo eso lo pueden leer en la misma carta. El asunto es que algunos cristianos, algunos que eran cristianos al principio de la iglesia, habían creído en Cristo, pero ellos eran de origen judío y no entendían todavía de que no se trataba de que había que ser judío o de que había que seguir siendo judío, ser cristiano. Creían ellos que había que convertirse al judaísmo y creer en Cristo. Y eso no es así. No necesito ser judío para ser cristiano. Para ser el pueblo de Dios, lo que necesito es creer en que Jesucristo murió por mis pecados, llevó mis pecados en la cruz, murió en mi lugar y resucitó para justificarme. No necesito guardar sábados, ni guardar costumbres, ni hacerme judío, ni circuncidarme, ni ninguna cosa judía. La gracia, dice la Biblia que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, eso era lo que estaba pasando ahí. Resulta que unos judíos cristianos llegaron a las iglesias de Galacia a decirles: no, si no se circuncidan, no se pueden salvar. Entonces empezó a haber un problema, una mezcla ya de cosas, gracia con ley, y el apóstol Pablo tiene que escribir esta carta. Pero yo sé que aquí ninguno tiene ese problema de que está pensando en circuncidarse, ni tampoco en hacerse judío, ni tampoco guardar días, fiestas y esas cosas. Pero todos estamos en una carrera y vamos a tomar ese espíritu con que el apóstol Pablo escribe esto, inspirado por el Espíritu Santo. Vosotros corríais bien, les dice a ellos. E imagínense que se le están hablando a usted mismo, a usted misma. Usted está corriendo bien y él dice: ¿quién les estorbó para que ya no obedezcan, para que se estén apartando? Alguien vino y los persuadió. Ese no fue Dios. Y dice: un poco de levadura fermenta toda la masa. La vida cristiana es una carrera y muchas veces en la Biblia vemos eso. En Hebreos capítulo 12, versículo 1, donde nos habla el pasaje famoso, aquel que dice de esta forma, ahí lo van a tener ustedes. Lo que pasa es que esta carrera es que hay que aprender a correrla. Hebreos capítulo 12, versículo 1 en adelante, 12, 1 y 2, dice: por tanto, nosotros también,
teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Estos testigos son los que venía hablando unos versículos antes. Personas que ya están con el Señor, que fueron perseverantes, hombres y mujeres de fe, que hasta dieron su vida por Cristo. Entonces Él le llama a esos testigos. Y entonces Él dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, eso es la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y entonces aquí en estos dos versículos el Señor nos enseña o revela dos cosas importantes. ¿Cómo se corre esa carrera? Dos cosas, no, hay más. ¿Cómo se corre esa carrera? ¿Cómo se corre la carrera? Lo primero es que dice, no lo voy a hacer en orden, pero lo primero que voy a sacar ahí es lo que dijo de que la carrera se corre con paciencia. Se corre con paciencia. Esto no es, lo hemos hablado muchas veces, y no voy a entrar en detalles de este pasaje, porque me interesa más otro. Pero se requiere paciencia. Nunca la carrera cristiana es una carrera de velocidad. No es de 100 metros planos, ni de 200 planos, ni de 400. O sea, la carrera de la vida cristiana requiere de paciencia, tiempo, espera. Van a haber obstáculos. También les digo, no es una carrera como una maratón que es en una ciudad o algo así. No, la carrera cristiana es campo traviesa, hay de todo, se le atraviesa todo a usted. O sea, usted tiene que estar listo porque hay subidas, hay barriales, hay bajadas, hay nieve, hay calor, hay polvo, es un desierto a veces demasiada lluvia, no sé, de todo hay en esta carrera campo traviesa, y se requiere paciencia. Lo segundo es que se corre, dice el autor de la carta, despojándose de todo peso. Como cualquier atleta se tiene que despojar de todo peso para correr una carrera. Entre menos peso lleve uno, es mejor. Eso pasa. Entonces, o sea, todo peso, y dice todo peso, porque hay muchos pesos diferentes que podemos estar llevando, tantas cosas que nos pueden estar cargando, que no nos dejan correr esa carrera. Ya usted verá cuál es ese peso que a usted le puede estar cargando. No sé, preocupaciones, el mismo trabajo, enfermedades, cosas de ese tipo, cosas que nos, véalo así, cosas que nos cargan. Quítese de encima esas cosas, porque no le van a dejar correr bien la carrera. A lo que voy con todo esto es que yo le preguntaba al Señor, esa pregunta del versículo de Pablo, ¿quién les estorbó? Ustedes corrían bien, o sea, iban bien. Hasta cierto momento iba bien todo estaba perfecto, qué bonito, estaban sirviéndole al Señor, venían a la iglesia los domingos, eran personas que andaban bien, pero de un momento a otro algo pasó. Hubo un tropezón en algún momento que les produjo que empezaran a renquear en medio de esta carrera. Luego dice que se corre sabiendo que el pecado nos asedia. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Busqué en el diccionario qué significa eso de asediar. Y dice el diccionario, asediar es rodear completamente un emplazamiento enemigo e impedir la entrada y la salida del mismo para lograr su rendición. Voy a explicar esto en términos más fáciles de entender. Está hablando de cuando una ciudad la iba a conquistar un reino mayor o otro pueblo, lo que hacían era un asedio. También se le llama, las sitiaban. Todos los ejércitos enemigos que estaban fuera de esta ciudad, porque las ciudades eran por lo general amuralladas con puertas, entonces se quedaban afuera lo que fuera el tiempo que tenían que quedarse asediando. No permitían que nadie saliera ni que nadie entrara,
Entonces no podían cosechar, no podían vender, no podían comprar, se les iba acabando los suministros, acabando los suministros, hasta que ¿qué? Empezaban incluso a comerse ellos mismos. Primero se comían los animales. Usted lo puede leer en la misma Biblia, en el Antiguo Testamento hay ejemplos. A los chiquitos se los comían. Oiga, eso pasaba en asedios de ese tipo. Pues eso es lo que nos está ilustrando aquí el autor de la carta a los hebreos. Se corre sabiendo que hay un pecado que nos está asediando. Entonces el pecado está ahí asediándonos. ¿Para qué? Para hacer que nos rindiéramos. Porque las ciudades esas, cuando ya se veían que no podían más, ya tenían hambre, ya no podían, entonces se rendían, se entregaban. Y eso es lo que quiere el pecado, que usted se rinda ante él, que usted otra vez se haga esclavo del pecado, porque cuando estamos sin Cristo somos esclavos del pecado, pero cuando nosotros estamos corriendo la carrera, todavía el pecado sigue tocando ahí a las puertas. Y luego se corre con los ojos puestos en Jesús, que nos dio su ejemplo, es lo que dice el pasaje. Sigan el ejemplo de Jesús, pongan los ojos en Él. ¿Por qué es esto? Porque no pongan los ojos en los hombres, ni pongan los ojos en las circunstancias, no pongan los ojos en las personas, que es lo que por lo general más es la razón principal o más grande razón por las cuales la gente se aparta del Señor. ¿Qué es lo que dicen? Es que la iglesia, es que el pastor, siempre el pastor, el que lleva los platos rotos, el pastor. No, hipócritas. O sea, es raro, todo el mundo es hipócrita en la iglesia, pero ellos no. Eso pasa, por lo general. El asunto es ese, la gente pone pretextos, porque puso la mirada. Pero yo digo una cosa, pero ¿por qué no ponen la mirada en Jesús como dice la Biblia? Porque Jesús acaso me falló. ¿Le va a fallar Jesús a usted alguna vez? No le va a fallar. Vino a este mundo, se hizo hombre, sufrió todo lo que usted ha sufrido y más de lo que usted ha sufrido. Vivió todo lo que usted ha vivido para vivirlo en carne propia y así poder compadecerse de nosotros y ayudarnos, dice la Biblia. Él está en el trono de la gracia para ayudarnos cuando sea necesario, porque Él sufrió todo como ser humano, como usted y como yo. Entonces pongamos los ojos en Él. Tampoco pongamos los ojos en las circunstancias, porque la gente empieza a ver tanto a su alrededor, las circunstancias, lo que está pasando, que dejan de congregarse, se enfrían y otra vez al mundial. Bueno, vosotros corríais bien. Si corrían tan bien, ¿qué pasó? ¿Verdad? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. En el pasaje ese de Gálatas, hubo un estorbo en su carrera que los hizo caer en desobediencia. Entonces, ¿qué sucedió? Piense usted en su propia vida. Es bueno ponerse a pensar, ¿qué pasó? ¿En dónde me tropecé? ¿A dónde empezó la caída y no me di cuenta? ¿O me caí y no me pude levantar? Porque este mensaje lleva ese connotación, el deseo es que usted, como hijo de Dios, vaya a estar apercibido e identifique las cosas que le pueden estorbar en esta carrera y hacer que usted caiga en desobediencia. Decía el pasaje de Gálatas que leímos al principio, algo los persuadió, aquello empezó a persuadirnos es que viene poquito a poco, te empieza a decir, te da una cucharadita, no es de un solo tiro que usted se cae, usted se aparta del Señor, no, empieza por poquitos, es una persuasión, así como cuando alguien empieza a echarle el cuento a un hombre, a una mujer. Bueno, ahora las mujeres le echan el cuento a los hombres también. Así es, poquito a poco. Aquello también los contaminó por completo, porque dice que, a los Gálatas, dice que un poco de levadura fermenta toda la masa. Entonces puede haber sido alguna actitud de alguien, alguna mala amistad, alguna mala compañía, no sé. Cuidémonos de voces internas y voces externas que quieren sacarnos de la carrera, porque eso pasa. Porque tenemos que cuidarnos de personas
que puedan apartarnos de la fe y apartarnos del Señor. En el Antiguo Testamento, en el libro de Ruth, voy a tocar ese libro porque es un buen ejemplo. En algún momento en este año, un miércoles, prediqué algo del libro de Ruth. En otro momento predicamos 4 o 5 domingos del libro de Ruth, en otros años, no me acuerdo qué año. Pero en el capítulo 1 de Ruth, usted se puede encontrar a Ruth después del libro de Jueces, porque es en tiempo de los jueces que se desarrolla eso. Termina el libro de Jueces y sigue el libro de Ruth, y comienza diciendo que aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Voy a leer todo de corrido, por lo menos hasta donde tengo aquí, no es todo el capítulo 1. Aconteció, dice, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Eran 4 en la casa. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Noemí quiere decir dulzura, eso quiere decir Noemí. Y los nombres de sus hijos Malón y Kelión, esos eran los nombres de ellos, que también tienen su significado un poquillo feillo, que no entiendo por qué les pusieron los nombres tan feos. No vamos a entrar en esos detalles. Ellos eran efrateos de Belén, de ti Belén Efrata, la región de Éfrata o Efrata, de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. La ley de Moisés prohibía totalmente acercarse a los moabitas, tener relación con los moabitas. Habían sido enemigos de Dios desde que salieron de Egipto, y Dios prohíbe que tengan relación con los de Moab. Eran pueblo enemigo de Dios y lleno de costumbres muy malas los moabitas, adoradores de dioses, de imágenes, con costumbres paganas, de esas que ofrecían sus hijos y sus hijas a sus dioses en sacrificio, etcétera, cultos idolátricos revueltos con sexualidad y todas esas cosas las hacían en Moab, totalmente en contra de la ley y la palabra de Dios y los principios de Dios. Pues estos llegaron porque había hambre en Belén y se fueron para los campos de Moab y se quedaron allí. Versículo 3: y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. También la ley decía: no se casen con las moabitas, o las israelitas no se casen con los moabitas. O sea, no conviene, no piensan como ustedes, no comparten su fe, no van a orar con ustedes, no van a llevarle al Señor sus peticiones con ustedes, no van a clamar con ustedes, no van a leer la Biblia con ustedes, van a tener otras formas diferentes. Se les va a complicar la cosa, y además es muy probable que los rueden a hacer sus prácticas. Bueno, y dice que habitaron allí 10 años. O sea, estos muchachos ya eran adultos porque se casaron ahí. Y murieron también los 2 hijos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Es una historia triste. La historia sigue ahí, ahorita vamos a comentar otra partecita. Pero ¿qué provocó? Porque estamos hablando de eso. ¿Qué es lo que puede haber en medio de la carrera? Vosotros corríais bien. ¿Qué los estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Qué pasó? ¿Por qué se desviaron? ¿Por qué? Si iban bien, dice el apóstol Pablo. Y eso les digo yo a ustedes: cuidémonos. El que quiere estar firme, mire que no caiga, dice la palabra. Nos toca a nosotros estar avispados, no le toca a Dios. Dios nos habla por medio de la palabra, Dios le habla por medio del pastor, Dios les habla por medio de canciones, Dios les habla por medio de hasta las loras que se saben las canciones y eso. Pero ¿qué provocó que esta familia dejara la carrera? El primer versículo lo dice: hubo hambre en la tierra, hubo hambre. Tiempos difíciles, tiempos de necesidad, tiempos duros.
Eso es a veces la primera razón por la que nosotros nos apartamos en la carrera. Enfermedad, tiempo de dolor, no sé, decepciones, qué sé yo, tanta cosa difícil que podamos pasar, infidelidades, todas esas cosas nos pueden sacar de la carrera. Ellos estaban pasando hambre, estaba difícil la cosa, como cuando se vino el COVID, que fue también una de las razones por las que muchos no se siguieron congregando en las iglesias, abandonaron las cosas del Señor. Conocemos a varios que pasó así, y muchos aún así también fuimos afectados de una u otra forma. Tiempos de necesidad. Los tiempos de necesidad tienen dos cualidades, y póngale atención a eso. Los tiempos de necesidad o te acercan más a Dios o te alejan. Una de dos. Si usted es entendido en la palabra de Dios, sabe que eso va a venir. O sea, no estamos exentos de pasar cosas difíciles y duras. Pero lo mejor que podemos hacer es agarrarnos de Dios, correr la carrera con paciencia, despojarnos de todo peso, acercarnos a Él y seguir adelante. No al contrario. Los tiempos de necesidad, oiga, o lo convierten a usted en un monstruo, o lo convierten a usted en una persona más parecida a Jesús. Eso tiene que ver. El Señor quiere formarnos y transformarnos en los tiempos de necesidad. Todo aquello que te invite, que te persuada, como decía ahí el pasaje, a apartarte de Belén, simplemente no es de Dios. No les he dicho, pero Belén significa casa del pan. De por sí que ahí nació el pan de vida. Jesús nació en Belén. Nuestro Señor, el pan de vida, nació en Belén. Y entonces ahí tenemos alimento, pero eso no quiere decir de que todas las cosas van a ir bien en Belén. No, de por sí que al mismo Jesús, a José y a María se les puso fea la cosa en Belén. Tuvieron que salir huyendo para otro lado, para Egipto. Lo que quiero decirles es que cualquier cosa que quiera venir a invitarme a salirme de Belén, a persuadirme que me vaya para tal lugar porque la cosa no está muy bonita aquí, porque tienes esa enfermedad, porque tu esposo está haciendo esto, porque tus hijos aquello, porque cualquier cosa que te quiera persuadir para irte de Belén simplemente no es de Dios. Échele tierra, no es de Dios. Eso no lo sabía este señor que era el papá aquí, Elimelech. Como cabeza actuó mal. Y otra vez les digo, esto no lo tengo aquí, pero padres de familia o cabezas, y si hay alguna mujer aquí que es soltera, madre soltera, y es cabeza de su hogar, póngase viva, porque las cabezas de hogar o los que son cabeza de hogar, tenemos una responsabilidad muy grande. Nuestros hijos se van a ir detrás de nosotros. Las decisiones que tomemos nosotros, sean buenas o sean malas, los van a afectar a ellos. Y puede ser que no solamente los afecten a ellos, puede ser que les afecten a sus hijos y a sus hijos, etcétera. Porque eso enseña la Biblia. Bueno, entonces, relaciones, malas relaciones, trabajos, circunstancias, doctrinas malas, enfermedades o situaciones difíciles, todo aquello que te quiera invitar y persuadir a salir de Belén, hay que hacerle la cruz, como decimos. ¿Qué agravó la situación en este pasaje que leímos aquí? De pasaje de Noemí, aquí en Ruth. Quedarse a vivir ahí. Yo no sé si ustedes le pusieron atención ahí. Hubo hambre en la tierra y un hombre de Belén de Judá fue a vivir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Se quedaron a vivir ahí. Dice el versículo 2 al final: llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Nunca tenían que ir ni siquiera con el pensamiento de quedarse ahí, pero les gustó ahí. No sé por qué, pero les gustó. ¿Dónde estaban todos los principios de Dios? Porque llegaron a un lugar totalmente idólatra, pagano. Así era Moab. ¿Y qué agravó entonces también la situación? ¿Qué consecuencias, mejor dicho? Vinieron por quedarse de vivir ahí, se casaron con la gente de allá.
aceptaron su cultura y sus costumbres, o les resbaló. No importa, usted adora a Moloch. Era un ídolo abominable, dice la Biblia. Ídolo abominable de los moabitas. Moloch era un ídolo que le ofrecían los niños en sacrificio. Había un templo pagano ahí a Moloch, donde preparaban desde niñas a las chiquitas, las preparaban únicamente con el propósito de que cuando llegaran a ser doncellas, sacrificárselas a Moloch. Y el engaño era tan grande que para los padres de familia de esa ciudad o de esa región era un honor que viniera el sumo sacerdote de los moabitas, sumo sacerdote de Moloch, a pedirles la niña para llevársela al templo y que allá las mujeres la prepararan hasta que llegara a cierta edad y ofrecérsela en sacrificio al ídolo. Y no solo era ofrecérsela en sacrificio ahí, que la degollaban o algo así, no, ofrecían los niños a ese ídolo, era de metal, era de bronce, lo calentaban a fuego, le metían fuego hasta que se ponía el rojo vivo y tiraban sus hijos al fuego. Usted ha leído en la Biblia, hizo pasar sus hijos por el fuego, eso era, se lo tiraban al ídolo, al diablo. Y cuando nosotros nos vamos para Moab y empezamos a hacer todas las cosas, es como si estuviéramos entregando a nuestros hijos al diablo. Así de fácil. Por eso no nos tenemos que apartar de la casa del pan, donde está Jesús. Bueno, al final todo ese declive que llevaban ellos, ¿produjo qué? ¿Qué produjo? ¿Qué produjo? Aquí, ¿qué es lo que más se menciona? Muerte. Muerte. Se murió Elimelech, se murieron los dos muchachos. Muerte. ¿Y cómo quedó Noemí? Desamparada, amargada y triste. Entonces, esto es para que nosotros aprendamos a estar atentos, a estar apercibidos, porque cualquier cosa que podamos empezar a hacer a veces es inocente y entra dentro de la libertad cristiana, cosas que podemos hacer, ¿verdad? Y que hacemos, pero poco a poco ya la vamos aceptando y adoptando y ya vamos metiendo otras cositas más y otras cosas más y empieza aquello y ya dejamos de venir a la iglesia o empezamos a meternos con los de Moab y a seguir sus costumbres, como el hijo pródigo. El hijo pródigo abrió sus ojos cuando estaba ahí, en lo más bajo, ya no tenía nada, oliendo a chancho, deseando comer de la comida de los cerdos. Levantó sus ojos al cielo y dijo: ¿por qué estoy haciendo aquí en la casa de mi papá? Los jornaleros, los esclavos de mi papá comen mejor que nadie. ¿Y qué estoy haciendo yo aquí si soy hijo? Voy a ir, por lo menos dice, voy a decirle: Señor, Padre, hazme como uno de tus jornaleros, por lo menos acéptame como jornalero. Yo sé que no merezco ser llamado tu hijo. Y esa fue la actitud de él. El problema, hermanos, es que, por ejemplo, Noemí, según el pasaje aquí, cuando regresó a Belén, porque regresó a Belén, Noemí, después de que vio todo el asunto, le llegó un rumor, abrió Facebook y decía: en Belén hay pan, Dios está dando, trajo pan otra vez a Belén. Le llegó un email o algo así, no sé, le llegó el rumor. Y entonces dijo: voy para Belén otra vez, pero iba con un corazón que no tenía que llevar, no tenía una buena actitud. Vean lo que dice el versículo 13, no lo hemos leído, está en el capítulo 1, versículo 13, al final del versículo, dice: pues la mano de Jehová se ha levantado contra mí. Está hablando con las nueras, que las veía como hijas. Y entonces ella dice: es que la mano de Jehová se ha levantado contra mí, porque la actitud es esa, echarle la culpa a Dios. Porque resulta que cuando nos vamos a Moab, salimos de Belén y nos vamos a Moab, algo se pierde en el camino. Algo se pierde, hay pérdidas. Porque cuando estamos en Moab empezamos a tomar malas decisiones, empezamos a hacer negocios que no tenemos que hacer, nos salimos de la cobertura de la bendición de Dios. Como hemos dicho muchas veces, Jesús, cuando habla la parábola, aquella parábola linda de los dos cimientos,
dice que el que levanta su casa sobre la arena es como aquel que oye sus palabras, las palabras de Jesús, y no las pone en práctica. Ese es como el que levanta su casa sobre la arena. Va a venir el río, va a venir la tempestad y su casa se va a caer y al final es una ruina. Pero el que oye mi palabra y la cumple o la hace, dice Jesús, es como el que levanta su casa sobre una roca. Va a venir el río, va a venir la tempestad, va a venir los vientos y no va a pasar nada, no va a caer porque está cimentada sobre la roca. La roca todos sabemos que es Cristo. El punto es este: yo no puedo pedirle a Dios, voy a decirlo de otra forma, yo no puedo edificar mi casa sobre la arena y pedirle a Dios que me la bendiga. Yo no puedo estar levantando mi casa, mejor dicho, levantando mi casa sobre costumbres malas, apartado de las cosas de Dios, en desobediencia y todo, y queriendo que Dios bendiga mi vida. No se puede, es incompatible el asunto. Para que Dios le bendiga su casa, su vida, usted tiene que estarla levantando sobre la roca, sobre el cimiento de Jesús. Esta gente, esta Noemí, claro, ya y sí, estaba experimentando algo difícil. El problema es irse de Belén hacia Moab sin entendimiento y sin conocimiento, porque muchos se quedan en el camino porque se resienten con Dios. ¿Usted conoce personas resentidas con Dios? Que al final, después de usted hablar, no es que están resentidos con la suegra, ni con el esposo, ni con los hijos, No, al final usted ve que el resentimiento es: ¿qué hizo Dios? ¿Por qué Dios no tal cosa? ¿Por qué Dios no evitó? ¿Por qué Dios ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios? Siempre es ¿por qué Dios? La gente le echa más la culpa a Dios que al diablo. Bueno, pues ella dice así. Vea lo que dice el versículo 20. También, versículo 20 dice: pero ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. Noemí es dulzura, Mara es amargura. Eso fue cuando llegó a Belén. La gente la saludó. La gente decía: esa no es Noemí. Y ella decía: no me llamen Noemí, sino llamadme Mara, amargura, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Ah, caray, muy bonito. Dios otra vez. Dios otra vez. Y si seguimos leyendo el versículo 21, mire lo que dice el versículo 21. Dice: me fui llena, con las manos vacías me devuelve Jehová. ¿Ah? ¿Me devuelve Jehová? O sea, ella perdió todo porque Jehová fue el que provocó eso. No. Y sigue diciendo el mismo versículo: porque aún me llamáis Noemí, si ya Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. No, hermanos, perdón, pero la mayoría de las cosas malas que nos suceden y los problemas son nuestras malas decisiones. No le echemos la culpa ni a Dios ni al diablo tampoco. Al diablo usted quiere echarle la culpa, échesela, pero no responsabilice a otro, porque eso fue lo que hizo Adán y Eva al principio. Ahí se manifestó el primer problema del ser humano después de pecar, después de desobedecer a Dios. No querer tomar la responsabilidad propia. Adán dijo: la mujer que me diste. O sea, le echó la culpa a la mujer y a Dios, porque dijo: la mujer fue la que me engañó y tú me la diste, me diste una mala, y me hubieras dado una buena, estaría bien. Adán dijo, Eva dijo: es que la serpiente, si no le echamos la culpa a otro, se la echamos a la serpiente. Si no le echamos la culpa a una persona, se la echamos a Dios, y si no es a Dios, al diablo. Pero nunca queremos aceptar nuestra propia responsabilidad. Si me está yendo mal en el matrimonio, es muy probable que me casé mal, o algo pasó ahí, o algo está pasando, no sé. Los negocios también, en todas las cosas tenemos que poner las barbas en remojo para ver qué está pasando, pero no tengamos esta actitud. Más bien tengamos la actitud que tuvo el hijo pródigo. Ahora sí, con este pasaje voy terminando, porque regresar a Belén, a la casa del pan, tengo que hacerlo aceptando el error y sin resentimientos con Dios. El hijo pródigo, en el capítulo 15 de Lucas, en el versículo 21, vean qué lindo lo que dice el hijo pródigo. La actitud de él dice:
Y el hijo dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hasta ahí. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento no solo decir eso, sino lo que hizo él. Se levantó de donde estaba y se fue para donde estaba su padre, a su casa, a su tierra, al lugar donde había salido. Había salido bien, pero regresó sin nada. Pero siempre vamos a ver la misma reacción de Dios en esa parábola, en el versículo 20. Si nos devolvemos un versículo, ¿cuál fue la reacción del Señor? Y esa es la reacción del Señor siempre. Nunca va a reaccionar Dios de otra manera. El Señor dice la palabra aquí en el versículo 20: y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió. El padre fue el que corrió. Lo vio allá andrajoso, sucio, oliendo a puerco, sin calzado, sin nada. La chequera se había acabado hace tiempo. No tenía anillo, no tenía reloj, no tenía billetera, nada. Las tarjetas de crédito, bueno, venía hasta con deuda seguro este muchacho. Pero él fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Ay, olía a puerco. No importa, el Padre nos va a besar aunque olamos a puerco cuando estamos arrepentidos de nuestras faltas, de nuestros pecados. Ese es el Padre que tenemos, un Padre que perdona. Y dice el versículo 22: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed al becerro gordo y matadlo, comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Todos se regocijaron, como en una iglesia todos nos regocijamos cuando alguno se ha ido lejos. Pero no, hermanos, también no necesitamos 1 año, 2 años o 3 años para irnos lejos de la casa del Padre. En un día nos podemos ir lejos. En un día usted puede estar lejos. El asunto es volver nuestros ojos al cielo y decir: Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? Arrepentirme de lo que hice o lo que quise hacer y volver otra vez a ser cobijado por el amor del Padre en su casa. Todos los días tenemos que pedir perdón a Dios por cosas. Todos los días tenemos que buscar su presencia. Todos los días tenemos que pedirle a Él que nos ayude. Todos los días tenemos que estar apercibidos para que no nos apartemos de esta carrera que estamos corriendo. Sigamos corriendo bien entonces. Si usted está corriendo bien, siga poniéndole. Tenemos hermanos y hermanas en Cristo que nos van a ayudar a correr esta carrera. Hablaba ahora con nuestro hermano don Edwin ahí antes de empezar el culto, porque hablábamos de eso. Que mucha gente se lo topa uno en la calle y sabe la Biblia y le conversan de Dios y todo, pero no viene ni a una iglesia porque dicen: no, Dios y yo en mi casa. Pero esto es parte de la vida cristiana. La Biblia lo dice. O sea, Dios diseñó la iglesia para que estuviera junta porque somos un cuerpo, nos ayudamos unos a otros, nos levantamos unos a otros, nos oramos unos por los otros. Si alguno se entristece, todos nos entristecemos con esa persona, nos dolemos. Si alguno se alegra, todos nos alegramos. Si alguno tiene necesidad, entre todos nos tratamos de solventar aquella necesidad, etcétera. Todos nos necesitamos, somos un cuerpo. Un cuerpo mutilado se muere. Si me mutilan un dedo, se murió. ¿Qué tiene que hacer si a alguien le cortan un dedo? Inmediatamente ir al hospital para que se lo vuelvan a pegar. No va a quedar muy bien que digamos, porque las heridas quedan. Pero ahí está. Otra vez está siendo irrigado por la misma sangre. Y entonces si el dedo ya estaba medio así raro, otra vez vuelve a ser parte del cuerpo. Y no se muere. La iglesia fue hecha para que estuviera en un cuerpo. Y dice la Biblia que, y comentaba eso con don Edwin y me mencionaba un versículo de Hebreos capítulo 10, el pasaje que dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino estimulándonos al amor
y a las buenas obras. Para eso nos congregamos, para estimularnos unos a otros, para alentarnos unos a otros, para levantarnos unos a otros. Y también dice Santiago, confesaos los pecados los unos a los otros, para que seáis sanados. El hijo pródigo volvió a su casa, su hermano no estaba muy contento, y el padre lo invitó a que entrara a la casa y celebrara que su hermano había vuelto. Le faltaba eso al hermano mayor. Era un poquito egoísta y era un poquito, no sé, pensaba solo en él, nada más. Pero eso nos llama al Señor. Tanto unos como otros necesitamos seguir corriendo bien. Así se corre bien. Si alguno es hallado en una falta, ustedes que son espirituales, restáurenle, considerándonos a nosotros mismos. Nos rendimos delante de ti, Señor, en esta preciosa mañana, para darte gracias por lo que has estado haciendo el día de hoy, desde que llegamos aquí. Hoy entiendo mejor, Señor, que estoy en una carrera, y que es una carrera que no se acaba hasta que lleguemos a tu presencia. Señor, pero mientras tanto, ¿cómo te necesito, Señor? Necesito poner mis ojos en ti, Señor Jesús. Ayúdame cuando empiece a poner los ojos en lo de alrededor, las circunstancias, o cuando empiece a poner mis ojos cuando me empiecen a doler las piernas por la carrera, cuando me empiece a sentir cansado, el agotamiento. Te pido que me ayudes, Señor, porque esta carrera a veces se pone difícil, Señor. Ayúdame a mí, Señor, o cuando vengan voces diciéndome que ya no voy a poder correr más esta carrera, que la abandone, que la deje, voces persuasivas, o cuando venga el pecado, Señor Dios, a decirme a invitarme a devolverme en esta carrera, Señor, te pido que me ayudes, Señor. Yo quiero estar firme, pero también entiendo que si no fuera por tu Espíritu Santo en mí, Señor Dios, yo seguramente tiraría la toalla muy rápido. Por eso, Jesús, ayúdame también a identificar cuál es ese peso que me asedia, cuál es ese pecado que me asedia y el peso que puedo llevar encima mío, Señor, que me impide correr la carrera que tengo por delante. Señor, yo quiero tomar para mí esta palabra de Gálatas, donde dice, vosotros corríais bien. Señor, también quiero saber por qué es que estoy corriendo bien, para no dejar de correr así, porque si hasta aquí he llevado esta carrera bien, Señor, entonces gracias por enseñarme esas estrategias, esas formas, Señor, para seguir adelante y también ayudar a otros que se están quedando en el camino, Señor, porque hay muchos que tropiezan y no se levantan. Yo quiero ser de los que, no importa si tengo que devolverme para ayudar, no importa, porque esta carrera no se trata de llegar primero, se trata de terminar, de paciencia. Ayúdame en esa área, Señor Dios, porque a veces soy impaciente y no puedo esperar, Señor, a esperar tu tiempo, a esperar el tiempo tuyo perfecto, Señor Dios, en todas las cosas, en las peticiones que te he hecho, en las cosas que no han sucedido como yo quisiera que sucedieran, Señor. Ayúdame, Señor, en todas esas áreas, bendito Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de Jesús, yo no quiero apartarme de la casa del pan, Señor. Yo no quiero irme para Moab, así nomás. Moab produce muerte, tristeza, amargura, como la que traía Noemí. Y si alguno hay aquí que se siente que ha andado lejos y está dolido en su corazón o resentido, y tal vez le piense que Dios le abandonó, o que Dios le dejó, o que Dios se quedó callado, es mejor tomar la actitud del hijo pródigo y decir, voy a ir a la casa de mi padre. Y sepa hoy que tu padre va a correr. Cuando te vea va a correr. Se va a tirar en tu cuello y te va a besar, no importa cómo vengas. Y va a hacer fiesta, se va a alegrar de que regresaste a la casa.